¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI. Tiene que haber sido más o menos en el año 2005 o 2006, cuando me tocó liderar el armado y habilitación de un tremendo data center de una compañía internacional que prestaría servicio desde Chile a toda América Latina. Si mal no recuerdo, eran más de 40 racks con servidores, equipos de comunicaciones, etcétera, más una red SAN, una Storage Area Network, que operaba por fibra óptica y unos enormes roperos que contenían los arreglos de discos duros, hablando hace casi 20 años. O sea, hoy en día esa misma capacidad que seguramente instalábamos ahí, la tengo yo en mi casa en una cajita de este porte, digamos. Eh, Ustedes se pueden imaginar la cantidad enorme de cables UTP, o sea, de hilos de cobre, los enormes manojos de jumpers, que son los cables de fibra óptica, había que tender entre los racks, dentro de los racks, para conectar switches, routers, switches de esta SAN, haciendo lo que se llama las cruzadas en unas regletas que se llaman patch panels. Y también había una cantidad enorme de cables y jumpers que teníamos que tender y conectar entre los racks, que como les dije eran más de 40. Para esto había que eh, todo este enjambre de cables había que pasarlo por debajo del suelo falso que tienen los data centers. Ahí voy a explicar cómo. Para esto entonces yo elaboré una nomenclatura para etiquetar los cables y las puertas, digamos, de los patch panels, con el fin de saber desde dónde venía, hacia dónde iba, en qué rack, en qué posición había que conectarlo, etcétera. Bueno, para tirar estos cables por debajo del suelo falso había que levantar las palmetas con unas ventosas, las palmetas son pesadas, digamos, con unas ventosas, e ir poco a poco entre el espacio que queda entre la palmeta y el suelo real, que deben ser 40 centímetros. eh, por ahí había que ir tirando los cables, de repente pasarlos, habían, qué sé yo, vigas estructurales y esas estaban horadadas y había que pasarlas por los hoyos de esas vigas, etcétera. O sea, un trabajo bastante pesado, bastante complicado, porque obviamente son, sobre todo los cables de fibra, tú no los podís tirar ni retorcer porque los quiebras, digamos. Los de cobre son un poquito más robustos en ese sentido, pero tampoco uno puede llegar y tirarlos así a la buena de Dios. Eh, yo tenía un equipo bastante reducido de gente, no éramos más de 3 personas para hacer todo esto. Y siempre yo estaba cateteando a mi gerencia para que nos asignaran a lo menos una persona más. Hasta que un día llegó ese refuerzo. Hacía muy poco en el área mía habían contratado a un muchacho joven, como unos 20 años menor que yo, al que llamaremos el Yanni. Llegó entonces Yanni al lugar donde estábamos instalando el data center aquel, en el que cada uno estaba cumpliendo un rol, encargado de algunos de los tendidos de cables y de conexiones. Yo estaba trabajando en lo mío, que era la configuración de los switches de comunicaciones, de los routers, etcétera, y de verificar, digamos, una vez que se conectaba algo, que efectivamente el punto había quedado con señal, digamos.
Y de pronto levanté la vista y veo al Gianni apoyado en una pared, con los brazos cruzados, mirando como todos los demás estaban lidiando con los enredos de los cables, levantando palmetas, etcétera. Bueno, se pueden imaginar el rosario que le recité en ese momento. Y él, en forma bastante inocente y tímida, me contestó, es que yo soy ingeniero de la Santa María. Mi trabajo tiene que ser otro, no conectar cables. No dejaba de tener razón, ¿ya? Sin embargo, tuve que decirle, me importa un pi que salgáis de la Santa María, te tiráis de guata en el suelo a ayudar a los cabros a tender los cables. Y así lo hizo, al principio no con muchas ganas, pero después se fue entusiasmando con el trabajo. Y debo decir que par de años después él me agradeció mucho haberle dado ese tirón de orejas porque realmente le sirvió muchísimo. Bueno, esto pasa en cualquier área de desempeño profesional. Siempre es necesario meter las manos, palpar el trabajo real. Como suelo decir a mis equipos de trabajo, las cosas se construyen desde abajo hacia arriba, no al revés. Hay que verse ensuciado las manos para entender la magnitud de las tareas que se deben hacer en pos de un objetivo. Quédense con esta historia porque aquí comienza la enésima derivada. Mm, Me pillaron brindando con el otro. Para comenzar nuestro análisis de la enésima derivada de los temas, vamos a hablar muy poco, sin entrar al tema psicológico en sí, de algo que se llama la procrastinación. Ojo con la palabra, es procrastinación, no procrastinación, sino procrastinación. Esta es la tendencia a posponer las tareas importantes en favor de actividades menos urgentes, pero más placenteras. Es un fenómeno común que afecta a muchas personas en diferentes aspectos de sus vidas, desde la tarea escolar hasta proyectos laborales y metas personales. La procrastinación puede impedir el progreso tanto a nivel individual como a nivel social. Ya me acuerdo en mis años de enseñanza básica, a veces nos íbamos a la matiné el día domingo en Puerto Montt, y les juro que yo no disfrutaba la película porque tenía pendiente aquí en la cabeza que tenía que hacer la tarea para el otro día o estudiar para el control o lo que fuera. Bueno, a nivel individual, la procrastinación puede tener consecuencias negativas de significación. Cuando postergamos las tareas importantes, aumenta el estrés y la ansiedad al acercarse los plazos de entrega. Además, puede afectar nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos, ya que nos sentimos culpables por no cumplir con nuestras responsabilidades. Como les decía, esta falta de cumplimiento puede llevar a un ciclo de procrastinación crónica, fíjense, en el que las tareas se acumulan y se vuelven aún más abrumadoras, dificultando incluso más todavía el progreso personal. A nivel social de la sociedad, la procrastinación también puede tener efectos perjudiciales. Por ejemplo, en el ámbito laboral, la procrastinación puede resultar en una disminución de la productividad y la calidad en general del trabajo, lo que puede afectar negativamente a la economía también. Además, en el ámbito político y social, la procrastinación en la toma de decisiones importantes puede tener consecuencias graves, como la falta de acción en emergencias por desastre, solo por nombrar algunas. Para superarla, a la procrastinación es importante entender sus causas subyacentes. A menudo
está relacionada con el miedo al fracaso, con la falta de motivación o con la incapacidad para gestionar el tiempo de manera efectiva. Como dijimos, la procrastinación puede ser un obstáculo significativo para el progreso personal y de la sociedad. Sin embargo, al identificar sus causas y desarrollar estrategias efectivas para combatirla, podemos superar este hábito y avanzar hacia nuestros objetivos de manera más efectiva. Pero aparte de la procrastinación como gran inhibidora de las ganas de trabajar, el más grave problema que estamos enfrentando como sociedad y que se demuestra en su más completa desolación en quienes nos están gobernando es el que yo para esta ocasión he llamado el síndrome de Yanni. ¿Se acuerdan de la historia que les conté al principio? ¿Por qué? El país se llenó de profesionales de alto nivel, ingenieros, periodistas, psicólogos, ingenieros comerciales, especialistas en marketing digital, asesores en economía circular, en energía renovable, en sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Puras tareas abstractas. Cuanto nombre de profesión quiere inventarse, ya de seguro existe, o hay alguno demasiado parecido. Aparte de la calidad de la educación, ¿se acuerdan de esa educación pública, gratuita y de calidad que vociferaban Boris, Vallejo, Jackson y compañía el 2011? La calidad de la educación primaria y secundaria ha ido en decadencia acelerada, principalmente en la última década. Por lo que el nivel con lo que llegan los, digamos, llamados mechones a sus primeras clases de la universidad es deplorable. Me acuerdo que hace unos pocos años atrás, un primo mío que era profesor en la UTEM me contaba que los muchachos nuevos no sabían aplicar una simple regla de tres. Me acordé de Villegas, que siempre dice eso. Por lo tanto, han ingresado cohorte tras cohorte de profesionales que son primordialmente buenos para vender la pesca, como se dice. Lo que se traduce en la formación de mesas de trabajo, de comité, de grupos asesores, que llenan páginas y páginas de páginas y páginas de planes hueones y estrategias que valen callampa. ¿Y por qué? Porque ninguno de ellos sabe lo que es realmente meter las manos, en el sentido de la palabra que expliqué al principio. No sabe tirarse de guata, a hacer conexiones, a clavar una tabla, a poner en práctica algunos de esos lindos planes de marketing, haciéndose cargo a la vez de los resultados. Porque ninguno de los sucesivos gobiernos se preocupó a tiempo de, en lugar de echar a la calle cohortes y cohortes de pseudo profesionales, formar más cohortes y cohortes de técnicos especialistas. Mal de muchos, consuelo de tontos, se suele decir, porque esto no solamente pasa en Chile, en mayor o menor medida ha pasado en muchos otros países. El punto está realmente en cuánto tiempo y cómo va a ser la reacción requerida para revertir el fenómeno. Salud. El papel de los técnicos especialistas en el desarrollo y la estabilidad de las sociedades modernas es fundamental. A lo largo de la historia, el progreso ha estado impulsado en gran medida por individuos con habilidades técnicas y conocimientos especializados en campos como la ingeniería, la medicina, la informática y muchas otras áreas. Sin embargo, en la actualidad, muchas sociedades enfrentan el desafío de una falta de técnicos especialistas en diversas materias, así como una sobrepoblación de personas formadas principalmente en tareas más abstractas y en las famosas habilidades blandas. Este desequilibrio puede tener graves consecuencias para el desarrollo y la prosperidad de las sociedades. Una de las principales consecuencias de la falta de técnicos especialistas es la dificultad para abordar problemas complejos y urgentes que requieren conocimientos especializados.
Por ejemplo, en el campo de la salud, la falta de médicos especialistas puede llevar a una atención médica deficiente y a una mayor incidencia de enfermedades que pueden ser prevenibles. En el ámbito de la ingeniería, la falta de ingenieros especializados puede resultar en infraestructuras deficientes y en un mayor riesgo de desastres naturales y tecnológicos. Además, la falta de técnicos especialistas puede limitar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de una sociedad. Sin personas con habilidades técnicas avanzadas, las sociedades pueden depender en exceso de tecnologías importadas o desarrolladas en otros países, lo que puede limitar la capacidad de este país para competir en la economía global. Por otro lado, la sobrepoblación de personas formadas en tareas más abstractas como la administración, la gestión y las finanzas puede llevar a una falta de diversidad de habilidades en una sociedad. Si bien estas habilidades son importantes, eso no lo digamos, también lo son las habilidades técnicas especializadas que son necesarias para abordar problemas concretos en campos como la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Lo hemos estado viviendo todo este último tiempo. Abundan los asesores, los operadores políticos en el aparato estatal, pero no hay quienes desarrollen las acciones concretas ante, por ejemplo, desastres, control de la delincuencia, control de las fronteras y en un largo etcétera. Hace unos días atrás, la Tere Marinovich detallaba lo que se gasta en este organismo que reemplazó a la ONEMI, el SENAPRED, y que al final son puros profesionales de escritorio, que de prevención de desastres, la verdad, parece que no saben nada, o muy poquito, porque en realidad no se ejecutaron las tareas de prevención que deberían haber sido ejecutadas. Por ejemplo, los incendios. Meses antes deberían haberse hecho cortafuegos, que sí resultaron. Recuerdo haber visto una foto en un diario de una villa en Quilpué que se salvó, porque sí tenían hecho sus cortafuegos. Bueno, para abordar estos desafíos es fundamental promover la educación técnica y profesional en áreas claves y fomentar la colaboración entre personas con habilidades técnicas y personas formadas en tareas más abstractas, es decir, que logren estos planes que pueden a lo mejor estar bien hechos, cosa que también lo dudo, ¿eh? Pero pongamos que los planes están bien hechos, pero ¿quién los ejecuta? O sea, el síndrome de muchos caciques y pocos indios. También es importante que los gobiernos y las empresas inviertan en la formación y el desarrollo de técnicos especialistas para garantizar un flujo constante de talento en estos campos críticos. Al observar a estos jóvenes que hoy están tanto a cargo del país como en puestos de responsabilidad también en las empresas estatales y privadas, haciendo planes abstractos y exigiendo más y mejores recompensas, se me viene a la mente la letra de una canción de la banda de neoprogresivo Pendragon que se llama As Good as Gold y que dice en una parte de ella, tricking and skimming into the world, flying his flag so high, from the turret of a battle tank, drowned out by his own war cry. He's trying, he's fighting, all the laws of gravity, no signs of achievement, no responsibility, in a world of his own. Because the right of the world pushed him oh too far. But his mother always said he was good as gold. Creo que una de las anécdotas que mejor resume lo que he estado diciendo es la siguiente. En el año 2009 hice una instalación de un sistema de telecomunicaciones muy grande para una compañía de generación de electricidad en el norte grande de Chile. Estas comunicaciones pasaban por un cable de fibra óptica
que iba dentro del llamado cable de guardia, que es un cablecito blindado que va por las puntas de las torres de alta tensión. Imagínense, pleno desierto de Atacama, con temperaturas extremas en el día y en la noche y con distancias enormes. Y para cubrir uno de los tramos más largos de esta instalación, que eran casi 200 kilómetros, teníamos que instalar un switch repetidor que tenía que tomar la fibra, regenerar la señal y volver a inyectarla en la fibra, digamos, ya para combatir lo que se llama la atenuación. Y tenía que hacerse más o menos la mitad de este gran tramo de 200 kilómetros. Para poder hacer esta instalación, que había que instalar este switch repetidor en una de las torres de alta tensión, a mediana altura para que no fuera afectado por el campo electromagnético que produce la circulación de la corriente, uno de mis técnicos tenía que trepar hasta más o menos la mitad de la altura de la torre, unos 25 metros, e instalar la máquina, el panel solar y las baterías. Luego conectar las fibras y eso sería todo. Hacer este trabajo a nivel del suelo es prácticamente rutinario, o sea, de hecho, en no más de media hora tienes instalada la máquina energizada y funcionando, o sea, a todo reventar. Pero en este caso, y por razones más que entendibles, por cierto, debido al riesgo asociado a la tarea, tener un tipo de trepado en una torre, por más amarrado que vaya, qué sé yo, igual la empresa nos puso una serie de condiciones para que mi técnico tuviera todas las condiciones de seguridad requeridas y de esa forma evitar un accidente que podía ser mortal, obvio. Bien. Tuve que llenar decenas y decenas de documentos, presentarlos, esperar las firmas de aprobación, que eran 4 firmas por cada documento. Además, tuve que enviar a mi técnico a tomar un curso especializado que solamente lo imparte Bomberos de Chile y que dura una semana, para aprender a trepar, cómo debía hacerlo, los mosquetones que debía usar, todo, todo, todo. Realmente sirvió de mucho en todo caso. Luego de eso, había que hacer las correspondientes charlas de inducción acerca de la seguridad que dan los prevencionistas de riesgo de las empresas, la firma de un documento muy famoso llamado DAS, D-A-S, que significa Derecho a Saber, donde te dicen, más o menos en palabras simples, oye, si ocurre un accidente, tú sabías lo que estabas haciendo, ¿ya? Y sabías lo que te puede pasar. En total, fueron más o menos unas 2 semanas y cientos de miles de pesos invertidos para la preparación de la actividad. Bueno, llegó el gran día y estábamos allí, a plena luz del día y en pleno desierto de Atacama, sin nada alrededor, digamos, solo el tendido de de la línea de transmisión de las torres de alta tensión. Por mi parte, estaba con mi supervisor en terreno y yo, que tuvimos que quedarnos en la camioneta a una cierta distancia, requerida por las normas de seguridad impuestas, y obviamente el técnico que iba a realizar el trabajo. Y por el lado del cliente llegaron más o menos unas 10 personas, entre prevencionistas de riesgos, expertos en seguridad, supervisores, etcétera. Yo creo que faltó que llevaran un abogado nomás. Y ellos también se instalaron a una cierta distancia de la torre de alta tensión. En ese momento yo me bajé de la camioneta y fui a preguntarles si habían llevado algún paramédico, camilla, eh, materiales de primeros auxilios, equipo de resucitación, en fin, lo que fuera necesario para atender a mi técnico por si llegara a ocurrir un accidente y se cayera a la torre. Y la respuesta, imaginan cuál fue, no, no tenemos nada de eso. No tenían nada de eso, solo tenían los papeles, con los permisos firmados. Les pregunté, ¿y hay alguna, no sé, traen alguna malla de contención que se puede instalar abajo para amortiguar la caída? Nada, cero. Es decir,
habíamos una docena de personas mirando cómo un solo tipo hacía una pega a una altura muy peligrosa y sin posibilidad alguna de prestarle ayuda ante un accidente. Pero lo importante era haber tramitado los papeles, los permisos, haber ido a las charlas y aceptado el derecho a saber. Con eso bastaba, pues así quedaban todas las responsabilidades deslindadas. El técnico estaba solo arriba. Su seguridad real, la de verdad, dependía solo de él y estaba tirado a su destino. Bueno, todo anduvo bien, ¿ah? O sea, no hubo riesgo ninguno, se instaló todo, se echó a andar y listo, terminó la actividad. Pero juzguen ustedes. Para terminar, voy a contarles que llevo casi 2 semanas intentando conseguir un buen gasfitter, de confianza, para instalar una llave de agua que requiere un refrigerador que compré. Y cuando digo de confianza, quiere decir que haga bien el trabajo y tampoco me aforre un garrotazo por este trabajo. Y me acordé de mi buen amigo el gordo Goicolea. Con el Goico, en realidad fuimos colegas durante muchos años en IBM. Él, por su parte, había entrado muy joven a la empresa como técnico de hardware. En los años en que entró el Goico a IBM, debe haber sido fines de los 70, principios de los 80, IBM fabricaba máquinas de escribir, que eran muy buenas, pero bastante delicadas. Y el Goico era uno de los buenos técnicos en esa área. Luego pasó por las fotocopiadoras que fabricó IBM un tiempo, que fueron un desastre. Y después se especializó en el área de los computadores grandes, de los mainframes. Finalmente, y con el paso de los años, el Goico se convirtió, y por su capacidad también, por su personalidad, se convirtió en vendedor de los contratos de mantención de mainframes que IBM tenía instalados en grandes clientes, como por ejemplo el Banco del Estado. El Goico vivía feliz de la vida. Según Mateo Budinich, que era el gerente general de IBM en esa época, decía, el Goico es el único vendedor que cuando parte el año anda silbando por los pasillos porque ya tiene la meta cumplida desde el principio, porque estos eran contratos de mantención que sí o sí los clientes grandes tenían que firmar todos los años. ¿Ya? Bueno, eh, después de pasar esta etapa de vendedor en IBM, él renunció a la compañía y como era de uno de los llamados plan antiguo, que estaban antes de la reforma del 81, recibió una indemnización extraordinariamente suculenta, que era a todo evento, en todo caso. Y renunciado a IBM, se fue a trabajar a HP, donde también llegué yo un par de años después. Allí me encontré con mi amigo Goico de nuevo. Y finalmente él renunció a HP al cabo de varios años. Y ahí me acuerdo, pero fielmente, que dijo, ahora me voy a dedicar a trabajar en lo que siempre he querido trabajar toda mi vida. Wow, todos nosotros nos pasamos, no sé qué película, actor porno, por decir, por decir algo. ¿Ya? Pero no, lo que él siempre había querido era justamente la gasfitería. ¿Sí? Él, que había estado a cargo de los hardware más delicados y caros instalados en el país, ahora era un gaffiter de overol plomo, soldando cañerías de cobre, arreglando llaves.
California, etcétera. En alguno de los almuerzos de los ex IBMers me encontré con él y me contaba que estaba dichoso y ganando mucha plata en su trabajo como gasfitter. Así es que el otro día, cuando había tratado de contactar a uno o dos gasfitters que me habían recomendado, y sin lograrlo, me acordé del Goico y lo llamé. Y así como fue que me enteré que mi querido ex colega y amigo pasó a mejor vida. Sí, pues me contestó el teléfono y me contó que ya no trabajaba, que se había comprado un terreno con una casita en la playa en la cuarta región, donde está dedicado solamente a disfrutar de la vida, a mirar el mar. Me dejó más que invitado para que lo fuera a visitar. En el intertanto yo sigo buscando gaffiter. Nos falta mucho. Eso ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Nos vemos en el siguiente episodio de la enésima derivada. Chao. Hola a todos, seguidores fieles de Espacio Liberal. Estamos emocionados de presentarles una oportunidad única para enriquecer su biblioteca. ¿Alguna vez has soñado con descubrir grandes libros sin tener que gastar una fortuna? Pues estás de suerte. Llegó la hora de hacerlo realidad con nuestra rifa mensual de libros. ¿Cómo funciona? Es sencillo. Cuando donas 2,000 pesos en cualquiera de los programas de nuestro canal, adquieres un cupo para participar en el emocionante sorteo mensual de un libro. Sí, lo has escuchado bien. Con tan solo 2,000 pesos, participas con un cupo del sorteo mensual de libros. Pero hay más para nuestros seguidores más leales. Si te conviertes en miembro de nuestro canal por solo 3,000 pesos al mes, obtendrás un trato excepcional. 3 cupos asegurados para el sorteo mensual. Sí, 3 oportunidades para ganar un libro increíble a la mitad del precio. Si deseas más información o estás listo para participar en la rifa, visita nuestro canal de YouTube. No dejes que esta oportunidad se te escape.